Muy bien, chicos. Buenos días con todos, con todas. Ah, solo estamos dos. Bueno, vamos a estar esperando a que se conecten los demás compañeros. Está otro compañero ahí. Admitir. Mm, Van a tener activado su micrófono para después puedan también participar. ¿Está bien? Pueden interrumpirme, ya saben, en cualquier momento. Está bien, gracias por conectarse, pasarle la voz a los demás compañeros para que se vayan conectando. La, eh, Esta sesión, estoy seguro que no todos van a tener la disposición o la posibilidad de conectarse a internet, así que se va a subir la sesión, ¿no? El video, algunos minutos, bueno, cuando terminemos, se lo va a subir a YouTube, tengo ahí una cuenta, para que sus demás compañeros también puedan acceder. Y para los que están presentes, veo a Joel, Daisy, Jason, ¿no? ¿Quién será Galaxy J2? Pueden utilizar el chat que tenemos, ¿no? Tenemos un chat allí en el Zoom. Pueden utilizarlo para hacer alguna consulta, hacer alguna duda, plantear, perdón, alguna duda, ¿no? Que tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo les puedo escribir hola a todos. Por este medio también pueden plantear sus preguntas o dudas. Entonces, escriben en el chat y ya yo también voy a estar atento, voy a estar leyendo. Bien, entonces, bueno, mientras vamos esperando, les voy a plantear algunas recomendaciones para lo que son este espacio, ¿no? de aislamiento social en el que estamos, que es necesario, ¿no? No es necesario, porque de todas maneras, ustedes saben, ya tenemos un caso detectado, pero no sabemos qué casos aún no están detectados de COVID-19, ¿no? En nuestra región, en nuestra localidad. Se ha detectado acá en Ayacucho. Esperemos que no haya, pues, más casos, ¿no? Sería lo genial, pero igual es importante mantener todavía eh, los medios de protección, ¿ya? Para esto. Entonces, en ese sentido, yo les voy a compartir una breve eh, información, ¿no? Sobre el- esto del coronavirus, pero sobre todo, ¿no? Cómo la salud mental afecta, ¿no? Nuestra salud. Ya, a ver un ratito, me están llamando por teléfono, voy a contestar. Buenos días. Sí, con él hablo, estoy ocupadito, dígame rapidito qué necesita. Sí, conferencia. Sí, sí, sí. Le envié a la licenciada Katy, ella está manejando eso. Sí, por favor. Ajá. Yo en el de Jesús Nazareno, Cusca, Wiñarizum. Wiñarizum. Ujú, exacto. Ajá. Ya, listo, a las 2 de la tarde estoy por ahí. Ajá. Ya, ya, muy bien. Ya, listo. Me dijeron a las 2 de la tarde. Sí, sí, no hay problema. Ya, listo, listo. Muy bien. Ya, disculpen la interrupción. Lo que sucede es que pertenezco a un equipo de respuesta rápida. ¿Ya? Es lo que nos han indicado en la red de salud. Hoy día va a haber una ponencia en relación a las medidas que se están tomando en la región para salvaguardar la salud mental, ¿no? de las personas tanto que están en riesgo como de los pacientes que están siendo atendidos en el centro de salud mental comunitario, ¿no? En toda la región. Entonces, particularmente, bueno, a mí me ha tomado de sorpresa, ¿no?
El día de hoy pues estoy así por un lado y por el otro, así que van a disculpar un poco, pero ya esta hora sí lo vamos a trabajar nosotros, lo que es la clase. Pero antes de la clase, y mientras les decía, no van llegando los compañeros, se van uniendo, recuerden también habilitar su audio. ¿Dónde está el Zoom? Aquí está. Ya recuerden habilitar su audio. Vamos a dar algunas recomendaciones con respecto a lo que es el aislamiento social y también, ¿no?, cómo ustedes pueden colaborar, ¿no?, en la salud mental, ¿no? Normalmente en el aislamiento social, pues justamente, como dice su nombre, nos aislamos, ¿no?, de los compañeros, de los amigos, en fin, ¿no? Entonces, los familiares también, ¿no? No los vemos. Eh, Esto es con el fin, obviamente, de protegerlos y protegernos nosotros. Pero eso no significa que no dejemos de hablar, que no dejemos de comunicarnos, al contrario, ¿no? Lo que se recomienda, al menos en lo que es salud mental, es que ustedes estén en comunicación, ¿no? Entonces, bueno, mantener eso, tratar de, en lo posible, ¿no? Yo sé que utilizan ustedes sus redes sociales, también tratar en lo posible de hablar de sus sentimientos, ya eso es lo principal. También no solo es hablar de los sentimientos, sino también saber escuchar, ¿no?, los sentimientos o experiencias afectivas, ¿no?, que están pasando a las demás personas. Tener a alguien con quien hablar es muy importante, ¿ya? Y ustedes pueden ser también de ayuda para algún familiar, alguien que de repente, amigo, amiga, ¿no?, tiene una serie de temores, de miedos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Lo otro es importante también que realicen actividades rutinarias, mantengan los hábitos que habían tenido antes del aislamiento social. Por ejemplo, si se levantaban a las 6 de la mañana, 5 de la mañana para ir a trabajar, etcétera. Bueno, seguirlo haciendo. Ya sé que no están trabajando algunos, pero igual seguirlo haciendo porque si no, el cuerpo empieza a acostumbrarse de otra manera y esto también puede afectar, ¿no?, la salud mental, en el sentido de que vamos a sentirnos desganados, aburridos y también a veces desesperanzados, ¿no? Entonces lo que se recomienda es hacer una rutina de actividades, planificar también algunas actividades, especialmente aquellas que te hagan sentir en calma, ¿no? Este es el momento también de sacarle la vuelta, como se dice, al, al COVID, ¿no? Es decir, traten en lo posible también de hacer actividades sencillas, ¿no? Como por ejemplo bañarse, descansar bien, pero planifíquenlas, ¿no? O sea, pónganlas en eh, bueno, valga la redundancia, en un planificador, en una hojita, ¿no? Y digan, hoy día, ¿qué quiero hacer?, ¿no? Incluso pueden hacer su planificador semanal, ¿no? Yo les sugiero, ¿no?, todo eso que estuvieron postergando, pues es el momento de hacerlo, el momento de aprovechar, ¿no? Como ya les había contado a ustedes, a otro grupo también les he comentado, yo particularmente me gusta hacer música, ¿no?, mediante sintetizadores, computadora, etcétera. Tengo mi tecladito y bueno, estoy aprovechando mucho el tiempo en eso, ¿no? Entonces, bueno. La otra recomendación es que se eviten saturar de noticias, especialmente de noticias que son amarillescas, alarmantes, ¿no? Ese tipo de noticias. ¿Por qué? Porque lo que va a causar es que ustedes o sus familiares se sientan abrumados, ¿no? A veces las personas tienen, ¿no?, una tendencia pues a tensionarse, pero no lo saben hasta que empiezan a llenarse, ¿no?, de esta información, ¿ya? Quizá no cortar la información, porque sí es importante que ustedes sepan qué es lo que está pasando, pero sigan programas o cuentas, ¿no?, o que sean de confianza. Ya no vayan a seguir pues páginas o cuentas o noticieros que son alarmantes, ¿no? Practican este periodismo amarillo, ¿no?, causar sensación, sensacionalistas, ¿no? Entonces eviten eso, ¿no? Ponte un horario fijo para revisar tus noticias y también, ¿no?, revisa sobre todo la página de la OMS, que tienen muy buenas informaciones, incluso recursos, ¿ya? Porque uno de esos recursos son estos que les estoy presentando ahora. Y lo más importante, si sienten que ustedes o alguno de sus familiares
presentan algún pensamiento o comportamiento inadecuado, como por ejemplo, ¿no? La elevación de la ansiedad, ya a niveles casi que impiden, ¿no? el disfrute normal de las actividades, entonces hay que comunicarse con el centro de salud mental comunitario más cercano, ¿ya? O centro de salud mental u hospital, ya que ustedes consideren adecuado. Entonces, por ejemplo, en caso de nosotros, yo trabajo en el Centro de Salud Mental Comunitario de Jesús Nazareno, Cuscahuiñarizum. Está el número celular, el número fijo, y recientemente se ha estado promocionando lo que es la teleatención, ¿no? Es decir, estamos tratando, ¿no? de atender a los pacientes o a quien los requiera, no necesariamente paciente, quien lo requiera a través de las llamadas telefónicas a esos números o el WhatsApp, ¿no? También. Bueno, la dirección está mal, me olvido cambiarla, siempre es Manzana L, lote 2, ¿ya? Vía San Cristóbal. ¿Está bien? Entonces, con esas recomendaciones, bueno, vamos a iniciar eh, nuestra clase. La vez pasada habíamos hablado de que era diagnóstico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar del proceso, ¿ya? El proceso de diagnóstico. Habíamos dicho que el diagnóstico, pues antiguamente se consideraba lo mismo que la evaluación, ¿no? Que actualmente diagnóstico, psicodiagnóstico parece ser lo mismo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de proceso de diagnóstico, también vamos a tomar elementos del proceso de evaluación, ¿no? Evaluación en psicología. Ustedes recuerdan que yo les puse como tres grandes eh, actividades, ¿no? que se realizan dentro de la psicología, especialmente en la psicología clínica, pero en general en todos los campos, que es primero, cuando hay una situación o motivo de consulta, lo primero que se hace es la evaluación, luego el diagnóstico y finalmente, ¿no? Y finalmente el tratamiento, ¿no? Una vez que tenemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento, ¿no? Le dije que esto no es así como exactamente las tres cosas, ¿no? que toda la literatura diga, pero yo al menos en lo que había revisado, había encontrado que se podría agrupar en esas tres grandes áreas, ¿no? de actividades. Entonces, nosotros en el proceso de diagnóstico, el que les estoy presentando, estamos sacando un poco de evaluación, ¿no? Bueno, sería acá, ¿no? Sí. Evaluación, que es lo primero, diagnóstico propiamente dicho, y tratamiento, ¿no? Solo que en todo este proceso de evaluación y diagnóstico vamos a ver ciertos pasitos, ¿sí? Ciertos pasitos. No se olviden de interrumpirme si tienen alguna duda, alguna consulta. Y comenzamos. Muy bien. Pueden escribir al chat también, ¿ya? Entonces, comenzamos con antes de, ¿ya? Antes de. También, en caso tengan alguna duda y no puedan acceder al Zoom, escríbanme o pásenle la voz a sus compañeros que me escriban a través del WhatsApp, ¿ya? A través del WhatsApp, va a estar también con el celular a la mano. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, comenzamos primero con la preparación del proceso de diagnóstico y evaluación, ¿no? Evaluación y diagnóstico. Lo primero que se recomienda es tener bien claras las preguntas, ¿no? con respecto a qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, nosotros en evaluación hablamos de dos tipos de referencias. Primero, la fuente de referencia. ¿Qué es la fuente de referencia? A ver, ¿quién podría de repente por ahí participar? ¿Qué es para ustedes la fuente de referencia? Vamos a activarle su audio.
Muy bien, algunos tienen audio, otros no. Solo veo a Rosana, ¿no? Muy bien. Pueden escribir por el chat alguien. ¿Qué es para ustedes la fuente de referencia? ¿Qué entienden por una fuente de referencia? Cuando vamos a evaluar y hacer diagnóstico, hay una fuente de referencia. ¿Qué se entiende por eso? Entonces lo voy a escribir al chat también para que puedan ustedes responder. Vamos a ponerle para el audio. Deben activar, ¿cómo se llama? La opción audio por computadora. Cuando ustedes ingresan al Zoom, les pide activar audio por computadora. Si lo hacen, podrán escuchar la clase. Entonces esto va para Joel, si alguien le puede también, si alguien le puede orientar vía WhatsApp, también sería genial, ¿no? Entonces me gustaría saber si primero me están escuchando también todos, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Pueden escribirlo al chat? Todos me digan, por favor, ¿no? Si está escuchando, no Hola, se está buenos días, escuchando. sí te escuchamos. Bueno, yo te Sí, escucho. gracias Jimmy, muy bien. Gracias Daisy, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué entienden por fuente de referencia? Muy bien, Jason, gracias, ¿no? Entonces pueden utilizar el chat si es que no pueden hablar. Entonces, ¿qué es una fuente de referencia? Gracias Jennifer, gracias también. ¿Qué es una fuente de referencia? A ver, piensen, googleenlo. Mientras tanto, yo le estoy justo me está llamando el psicólogo Fernando. Voy a pasar, ¿no? Voy a pasar el link para que entre en modo visitante. Listo. Muy bien. ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? No, qué pena. Recuerden que participando es como aprenden, ¿no? Entonces, tenemos que, cuando ustedes van a preparar una evaluación, primero tienen que saber quién es quien refiere, o sea, quién es la persona o cuál es la institución que refiere el caso. Eso es muy importante. Porque si ustedes simplemente se guían y asumen, ¿no?, que la fuente de referencia es el mismo, la misma persona que van a atender, pues ahí van a tener un cruce de información tremendo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de fuente de referencia por todas aquellas personas, ¿no? Puede ser el propio paciente o alguno de sus familiares, conocidos, o alguna institución, ¿no?, en la que este, esté requiriendo, ¿no?, su evaluación y obviamente su diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, miren, fíjense, si es el propio paciente, tenemos la pregunta de consulta a la mano, ¿no? O sea, el mismo paciente, la misma persona, está requiriendo una ayuda. Entonces nos dice, yo quiero ayuda en esto. Ese es uno. Lo otro puede ser personas cercanas al paciente. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, ¿no? Y dicen, yo quiero que lo atiendan, yo quiero que lo evalúen, yo quiero que me digan qué le está pasando, porque veo esto, porque observo esto, porque he escuchado esto. Y esa información que nos están dando de primera mano, pues, ¿no?, tiende a ser
de algún modo sesgada. Entonces también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y el tercer punto de referencia son instituciones. Por ejemplo, un colegio, puede ser una empresa laboral, puede ser mm, puede ser el Ministerio Público, ¿no? Un proceso de un juicio, etcétera, ¿no? Y necesitan una valoración psicológica. Entonces, la fuente de referencia puede pedir ciertos datos. Entonces, la fuente de referencia va a definir que ustedes se pregunten, eso está en rojito, se pregunten qué desean o qué deben saber del caso. Esa es la pregunta preparatoria fundamental. ¿Qué quiero saber del caso? ¿Qué deseo saber del caso? ¿No? Si es digamos, una situación más relacionada a la familia, entonces, ¿qué datos necesito de la familia? ¿Qué datos necesito de las relaciones, ¿no? Interpersonales? Entonces, todo eso va preparando a ustedes, ¿no? Que van a ser los evaluadores y posteriormente van a dar el diagnóstico, se van preparando para atender el caso. Es muy difícil atender un caso sin plantearse una pregunta previa. Entonces, de frente tienes a la persona ahí y ahora qué hago contigo, ¿no? Entonces, entran en shock, ¿no? Eso le pasa mucho al inicio con los internos e internas, ¿no? En psicología, no saben qué hacer, ¿no? Entonces, han aprendido 5 o 6 años, ¿no? En este pregrado y ya están frente a una persona y no saben qué hacer, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es eh, responderte qué deseas o debes saber de esta persona, ¿no? Entonces, esto va a guiar tu proceso de evaluación, entrevista y todo eso, ¿no? Lo segundo, aparte de la fuente de referencia, es la pregunta de referencia, ¿no? La pregunta de referencia también es conocida como motivo de consulta, también es conocida como problema actual, ¿no? Pero no le he puesto problema actual porque problema actual es mucho más amplio, no es describir, ¿no? El sujeto le pasa esto, tiene esto, lo otro, ¿sí? Más nosotros en la parte preparatoria nos interesa preguntarnos cosas, tener claras algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso les hemos puesto aquí, ¿no? Que mientras más clara es la meta, más clara es la pregunta. Entonces, en ese sentido, eh, tener claridad de la pregunta va a guiar todo el proceso de evaluación y diagnóstico. Entonces, el- la segunda pregunta que ustedes van a hacerse es cuál es la mejor manera, ¿no? De saber lo que deseo saber, ¿no? Lo que quiero saber, ¿no? Entonces, primero, ¿qué cosa quiero saber? Y segundo, ¿cuál es la mejor manera de saberlo? Así, esas dos preguntas tienen que tenerlas claras. Y eso va a guiar todo su proceso de evaluación y de diagnóstico. ¿Qué deseo saber? ¿Qué tiene, digamos, qué problemas, ¿no? A nivel psicológico enfrenta esta persona? ¿Cuál es la mejor manera de saberlo? De repente con evaluaciones y entrevistas clínicas, ¿no? ¿Qué deseo saber? ¿Cuáles son las fortalezas de este alumno, de este estudiante en su espacio de clase? ¿Cuál es la mejor manera de saberlo? De repente a través de algunos ejercicios, de observación en clase, etcétera, ¿no? Entonces ahí está definido tu proceso de evaluación. Fíjense, ¿no? Entonces, dos preguntas bastante sencillas, ¿no? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? Saben que pueden hacerlo mediante el chat también, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Ahora les voy a mostrar lo que es el proceso, ¿no? El proceso de la evaluación, ¿no? Como dice ahí, es una vista esquemática, ¿no? Es un esquema que hemos preparado. Vamos a responder las dos primeras partes. La tercera es un poco más sencilla. Y bueno, vamos a hacer un receso también más adelante. No sé si el Zoom me permitirá hacer las 2 horas seguidas. Si es así, sería genial. Pero a veces creo que tiene limitación de 40 minutos, me parece. Si fuera el caso que se nos corte por el WhatsApp, yo les voy a mandar un link, ¿no? Un segundo link, en caso nos corte el Zoom, de que mi cuenta es gratuita, no es de pago. Entonces,
para luego del receso se puedan conectar nuevamente. Entonces, Daisy me dice que sí se puede, las 2 horas me imagino, ¿no? Ya, gracias Daisy. Bueno, esperemos que sí. Ya. Entonces, si vamos de corrido también, podemos terminar un poquito antes. Volvemos entonces a la diapositiva. Muy bien. Entonces, aquí en la diapositiva estábamos mencionando el esquema, ¿no? De cómo es que se da el proceso de evaluación y obviamente diagnóstico, ¿no? Si ustedes se fijan, primero comienza con recibir la pregunta, ¿no? La pregunta y clarificarla. O sea, cuando una persona viene y nos dice, por ejemplo, mire, señor, yo vengo porque creo que mi hijo tiene depresión, ¿no? Entonces, el psicólogo primero se pregunta, ¿no? La pregunta principal preparatoria. ¿Qué debo saber, ¿no? de este niño? Bueno, lo que debo saber es cómo están sus vivencias emocionales en relación a diversas situaciones, ¿no? No necesariamente únicamente depresión, ¿no? Entonces debo preguntarme cómo estará también en relación con sus compañeros, con su familia, consigo mismo, cómo se siente, ¿no? Afectivamente en todas esas vivencias, qué cosas realiza día a día, en fin, ¿no? Entonces todo esto clarifica mi pregunta. Y en relación al papá, también, ¿no? Nosotros le podemos pedir clarificación, le podemos decir, ¿y a qué llama usted, ¿no? Depresión, ¿no? ¿A qué le llama depresión? No, es que lo veo muy callado, por ejemplo. Lo veo que no habla con sus compañeros, lo veo que no habla con la familia o no participa de las actividades familiares. Ah, mira, al tratar de clarificar la pregunta, entonces empiezan a aparecer hipótesis, ideas, ¿no? Y uno dice, ¿será realmente depresión? ¿Será dificultades en las habilidades sociales? ¿Será problemas en las relaciones familiares, ¿no? Por eso es que no se involucra. O habrá otra situación mucho más compleja, ¿no? Detrás de eso. Entonces, al clarificar la pregunta empiezan a aparecer hipótesis y esto nos lleva al segundo paso, que es la planificación del proceso de recolección de datos, ¿no? Entonces, podemos decir, si es un niño que ya tiene 7, 8 años, ya puede responder de repente a algunos cuestionarios de autoinforme. O si es un niño que todavía no ha desarrollado muy bien la lectura, entonces podemos utilizar algunas pruebas proyectivas, hacer la entrevista con el niño, planificar un juego, ¿no? Por ejemplo, desde las terapias humanistas se trabaja lo que es la caja de arena o la hora de juego diagnóstica, ¿no? Se trabaja en Gestalt y es una herramienta muy, muy interesante para recabar datos sobre las vivencias emocionales, ¿no? De nuestros niños. Entonces, empezamos a planificar, decimos, ¿qué actividades puedo hacer? Tanto de observación, de entrevista, de aplicación de pruebas, o elaborar, pues, o diseñar también un ejercicio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Bien, entonces, una vez que ya hemos planificado, hemos dicho, ya, vamos a hacer, por ejemplo, la hora de juego diagnóstica, vamos a entrevistar a los padres y voy a observar su comportamiento de repente en un grupo, ¿no? Planifico una reunión grupal y voy a observar el comportamiento. Luego viene el tercer punto, que es el más fácil, entre comillas, de todos, que es la aplicación, ¿no? La aplicación es lo más sencillo en realidad, ¿no? Ustedes aplican siguiendo las pautas, las normas que dicen cada una de las herramientas que han escogido y empiezan a recolectar datos, ¿no? A registrarlos, ¿no? En su hoja de protocolo, en fin, ¿no? Una vez que hacen eso, probablemente se termina allí la primera evaluación, la primera atención, ¿no? Y se pasa a la cuarta fase, que vendría a ser el procesamiento de datos, ¿no? Pero no solo procesar los datos, sino empezar ya a preparar conclusiones, ¿no? Para así, obviamente, dar con el diagnóstico. Una vez que nosotros preparamos las conclusiones, pasamos a la última fase, que es, ¿no? La de comunicación de resultados. Y como el curso se llama diagnóstico e informe psicológico, entonces pues justamente esta última parte de la comunicación de los resultados involucra al informe psicológico, ¿no? El informe psicológico puede ser de tipo verbal, ¿no? Y también del tipo escrito. Entonces,
Lo que vamos a... Mira, me salió el mensaje de que nos estamos quedando sin tiempo, dice. La reunión terminará en 10 minutos. No sé si a ustedes les ha aparecido el mensaje. Si es así, bueno, nos tomamos un break y luego de unos minutos, 15 más o menos, continuamos, ¿sí? Entonces, seguimos. A ver. En la última fase, les decía que es la de comunicación de resultados, ¿no? Ahí preparamos una sesión especial para comunicar resultados, aclarar dudas, tanto de las personas o de la fuente de referencia, como de también en la entrega, ¿no? Del informe físico, si es que así se requiera, ¿no? Explicar, en fin, también todo eso va ahí. No se olviden que cuanto más clara es la meta, las preguntas van a ser más claras también para el sujeto. Ustedes, si tienen la meta bien clara, van a hacer las preguntas correctas. En cambio, si no están con la mente o los objetivos claros, pues van a estar preguntando una cosa que no tiene nada que ver con la otra, y lo único que van a conseguir es que una sensación de que no hay planificación, una sensación de que están improvisando, y obviamente a veces los pacientes no pasan de la etapa o la fase de recolección de datos y ya no vuelven, ¿no? Entonces eso es, digamos, lo que ocurre. Muy bien, entonces vamos a revisar un poco cada una de las fases, y la siguiente clase ya vamos a hablar un poco del primer contacto, ¿no? Cómo es la relación con el paciente-terapeuta, ¿no? Perdón, terapeuta-paciente o evaluador-paciente. Pues. Muy bien, entonces vamos a hacer la primera fase. Bueno, igual, si hay preguntas, por favor háganmelas. Entonces vamos a ver lo que es recibir y clarificar la pregunta de referencia. Entonces en esta parte les voy a mostrar algunos ejemplos de preguntas de referencia, ¿no? El terapeuta se plantea algunas preguntas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico correcto para el problema de esta persona? Esa es la primera pregunta que ustedes de hecho van a tener como terapeutas, psicólogos, ¿no? ¿Qué diagnóstico es el más correcto para el tipo de problemática de esta persona? Otras preguntas también son referidas a la metodología que van a emplear. Suponiendo que ya tienen ya un diagnóstico de la persona, ustedes podrían preguntarse qué le beneficia más, por ejemplo, la metodología individual, o sea, la terapia individual, o la metodología grupal, la terapia grupal. Entonces tienen que evaluar las características de esta persona, ¿no? También pueden preguntarse si le beneficia más una metodología breve, estamos hablando de breve entre 8 a 10 sesiones, o una metodología mucho más amplia, ¿no? Entonces estamos hablando de amplia de entre 20 sesiones, 18 sesiones, ¿no? A 20, ¿no? Y otra pregunta que se hace el terapeuta, sobre todo cuando ha aplicado un tratamiento, es ¿qué tan efectivo ha sido el tratamiento? ¿No? ¿Qué tan efectivo ha sido? Entonces, les decía, ¿no? En la parte de la clase última que tuvimos, hablábamos de los tipos de diagnóstico, ¿no? Entonces, había un diagnóstico que era de resultado y un diagnóstico de proceso, ¿no? En este caso, cuando decimos qué tan efectivo ha sido el tratamiento, diríamos que es un diagnóstico de resultado, ¿no? ¿Qué tan bueno ha sido el resultado? ¿Salió del cuadro clínico? ¿No salió? ¿Superó el problema? ¿No lo superó? ¿Qué síntomas disminuyó? ¿Qué síntomas aumentaron? ¿Sí? Vemos qué tan efectivo ha sido el tratamiento a través de responder esas preguntas claves. O también podemos ver el proceso. ¿Este tratamiento ha sido adecuado para este tipo de problema? Entonces ahí de repente revisamos no solo la historia de un paciente, sino de varios pacientes para ver. En todos ellos apliqué estas técnicas, ¿no? Con esta misma problemática que tenían estos pacientes, estas personas. He aplicado estas técnicas, ya, genial, las he aplicado, pero no ha sido tan efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si veo que la mayoría de estos pacientes pues, no se han recuperado, entonces no es el paciente, ¿no? Probablemente sea la técnica o la forma de aplicar la técnica. Entonces, se pueden elaborar pues, algunos artículos, ¿no? Y si es efectivo, pues también con mayor razón elaborar artículos académicos para dar a conocer, ¿no? Los alcances, ¿ya? de
de sus observaciones, de lo que ustedes puedan este, encontrar, ¿no? En su práctica. ¿Quién más hace preguntas de referencia? Bueno, primero puede ser uno mismo, ¿no? El terapeuta, o ya, una pregunta. A ver, por favor, Daisy, adelante. Psicólogo, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Una consulta. sí, ¿Me escucha? sí, sí te escucho, sí te escucho. Ya. Quería preguntarle con respecto al efecto catártico, ¿qué sucedería si, digamos, el paciente em, ya no llega a asistir? Porque eso es, digamos, el efecto catártico. No Ujú, asiste porque siente que ya se ha recuperado, que lo va a ujú. lograr. ¿Qué sucedería con el psicólogo, el especialista que le está atendiendo? Quizá se podría pensar que, eh, ¿cómo se llama? No ha optado por las técnicas o las medidas para poder abordar ese tema, o Sí, cómo, o qué es lo que podría realizar para que pueda llegar a su paciente o a la persona que está atendiendo. ya, ya está bien, Daisy. Muy, muy buena pregunta. Entonces, lo que puede ocurrir cuando uno pues hace, ¿no? Las entrevistas, el proceso de evaluación es que la persona al abrirse y a contar sus experiencias, sus vivencias, pues suceda lo que dice nuestra amiga Daisy, ¿no? Que es el efecto catártico. Es decir, que el sentir de que hablar de los problemas que no hablas con nadie te hace sentir bien, ¿no? Entonces, claro, eso es parte del proceso, pero no es la cura, ¿no? Si no, cada vez que tengas un problema tendrías que hablar de ellos y aparentemente te vas a sentir bien, pero el problema no se resuelve, ¿cierto? Eso es importante tomar en cuenta en el momento de abordar a una persona, ¿no? Que las preguntas que le vamos a hacer en el proceso de evaluación es para comprender el problema, ¿no? Y que una vez comprendido cuál es el problema, teniéndolo claro, hagamos las mejores acciones para resolverlo, ¿no? Entonces, de esa manera, tú planteas, ¿no? Al paciente de que esta parte, en este proceso, lo que yo estoy haciendo es preguntarte y sacar información, y todo lo que tú me digas es muy valioso, porque una vez que sepamos y tengamos claros cuál es el problema, vamos a hacer acciones para resolverlo. Entonces, la persona va a tener la idea de que el responder preguntas no es lo único que hace el psicólogo, ni es lo único que es parte del proceso, ¿no? Sino que hay más, ¿no? Y eso es por un lado. Ahora digamos que a pesar de eso, la persona dice, eh, simplemente no asiste, ¿ya? No asiste a las siguientes reuniones de evaluación, o bueno, ya sabe su diagnóstico y simplemente no asiste a la terapia, o ya sea por temas X. Bueno, lo primero que tienen que hacer es el contacto, ¿ya? Ahora justamente nosotros a través de la telesalud hacemos seguimiento, ¿no? ¿Qué es la telesalud? Usar los medios de comunicación para contactarnos con el paciente. Y a través de ese contacto, ¿no? Con el paciente indagamos, ¿no? Pueden ser creencias, pueden ser que no tiene el apoyo económico, y referimos, ¿no? Referimos. Por ejemplo, si es un tema económico, nuestros aliados, los trabajadores o las trabajadoras sociales, son una fuerza muy importante. Si la persona menciona que ella se siente bien, igual nosotros pues, le decimos que qué bueno, ¿no? Valoramos eso, ¿no? Pero también le informamos, recuerda de que aún no has resuelto el problema, ¿no? Te sientes bien y estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, puedes intentarlo, tienes toda la libertad de intentarlo tú mismo o tú misma, de resolverlo, hazlo. Pero si tienes algún problema, si te dificulta, si ves que todas las acciones que te estás haciendo no son suficientes, llámame, ven, visítame, estoy para ayudarte, estoy a tu servicio. Esa es la actitud que yo les propondría, ¿ya? Este, para abordar. Bueno, un poquito más voy a comentar luego, parece que nos queda menos de un minuto, según el Zoom, seguro ahorita lo cortan. Entonces vamos a hacer un descanso y a las 11 nos estamos reuniendo. Voy a de nuevo hacer planificar la reunión y les estoy enviando el link por WhatsApp. ¿Está bien, chicos? Ah, ya, yo había programado una hora. Será por eso. Porque me dijeron que, bueno, ahí salía, ¿no? Que 40 minutos era el tiempo máximo que podía estar. Será por eso, supongo. Pero si me dejaran de repente más tiempo el Zoom, no saldría el aviso de que queda menos de un minuto.